Mucha gente piensa que los desastres naturales son obra de Dios. Ahora, los científicos están demostrando que algunos desastres considerados naturales en realidad han sido provocados por nosotros. Si se añade masa a la corteza terrestre, se puede originar un terremoto. En China, un terremoto en 2008 causó la muerte de casi 90.000 personas. ¿Fue provocado por una presa cercana? El agua interactúa con la falla y puede desencadenar la formación de terremotos. Pero quitar mucha agua puede también provocar catástrofes. ¿Es eso lo que provocó el terremoto más mortífero de Australia? En Indonesia, el mayor volcán de lodo del mundo arrasó 4 pueblos. ¿Son las perforaciones las culpables? En Estados Unidos, una tormenta enorme azotó Atlanta. ¿Hay que culpar a la urbanización descontrolada? Con tantas megaestructuras, es posible que la humanidad esté llevando al límite las fronteras naturales de la Tierra. Ciencia al desnudo. Catástrofes provocadas por el hombre. Los humanos están al cargo del planeta. Cada vez más gente vive en las ciudades. La ONU calcula que para el año 2050 el 70% de la población mundial vivirá en ciudades. A lo largo de todo el planeta, los ingenieros se afanan en suministrar energía y espacio de trabajo suficientes para acomodar a todos. Las presas hidroeléctricas son cada vez más grandes, como la presa de las Tres Gargantas en China. Las prospecciones mineras son cada vez más profundas, como las minas de Newcastle en Australia. Y los rascacielos son cada vez más altos, como el Taipei 101 en Taiwán. Estas son algunas de las maravillas de la ingeniería jamás construidas. Sin embargo, el triunfo de estas y otras estructuras hechas por la humanidad puede quedar eclipsado por su potencial de muerte y destrucción. El 31 de marzo de 2002, un terremoto de magnitud 6,8 sacudió la capital de Taiwán, Taipei. El temblor fue lo suficientemente fuerte como para derribar 2 grúas de construcción del piso 56 del edificio, la planta más alta por aquel entonces. Murieron 5 personas, incluidos los 2 operarios de las grúas. Cuando sucedió el terremoto, yo estaba en Taipei y estaba viendo la televisión cuando las grúas cayeron del edificio. Tardamos 6 meses en revisar el edificio y en convencer a la gente de que el edificio estaba en orden. Cuando se terminó en 2004, tenía 101 plantas y se elevaba medio kilómetro sobre el suelo. El Taipei 101 se convirtió en el rascacielos más alto del mundo durante los siguientes 5 años. Se encuentra también entre los edificios más pesados con más de 700.000 toneladas, casi el doble que el Empire State de Nueva York. Cuando se construye un edificio grande, la masa que se añade a la superficie de la corteza terrestre básicamente altera la tensión en la corteza. Cuanto más grande es la construcción, mayor profundidad alcanza esa tensión. En una zona propensa a los terremotos como es Taiwán, el tremendo tamaño del Taipei 101 preocupa por las repercusiones que pueda tener en otras megaestructuras construidas por el hombre. Durante su construcción desde 1997 hasta 2003, el número de terremotos en la zona se ha duplicado. Los ingenieros se preguntan si el Taipei 101 podría ser tan grande como para provocar terremotos por sí solo. Su construcción es diferente a la de otros rascacielos. Está diseñado no solo para aguantar los terremotos de Taiwán, sino también los tifones. Su estructura proporciona más seguridad, pero también añade más peso. El edificio ejerce un enorme peso vertical sobre sus cimientos. Construir un edificio de 101 pisos en una zona de terremotos y tifones es un reto muy complicado. Creo que Taiwán es uno de los terrenos más problemáticos para construir edificios altos. Los cimientos están reforzados por 380 pilones que están incrustados a 80 metros de profundidad. Esto ayuda a estabilizar la estructura.
36 columnas proporcionan soporte adicional, incluyendo 8 megacolumnas recubiertas de hormigón de alta densidad. Cada 8 pisos, una celosía de estabilización conecta las columnas interiores con las exteriores, creando 12 cajas reforzadas que fortalecen la estructura del edificio. Como se puede apreciar, las 2 columnas más grandes son parte del enorme armazón. Están unidas a la estructura central y entre ellas hay columnas más pequeñas. Los materiales también influyen en la buena disposición de los edificios para soportar terremotos. En la Universidad de San Diego, en California, los investigadores han probado varios materiales y estructuras en el simulador de terremotos más grande del mundo. La rigidez es el peor enemigo de los terremotos. Los materiales flexibles son cruciales para los edificios a la hora de soportar temblores como este simulado de 7 grados. No solo por la integridad de los edificios, sino por el bien de las personas que hay en él. La mayoría de las muertes en un terremoto se producen por el derrumbamiento de las estructuras. Los terremotos en sí no matan gente. Son los edificios que no están reforzados. Los rascacielos son particularmente susceptibles ante los terremotos a causa de su altura. Los temblores en el suelo pueden provocar que un edificio alto oscile varios metros conforme se aproxima a lo más alto. Esto puede provocar un exceso de tensión y, en ocasiones, el derrumbamiento. Los ingenieros del Taipei 101 encontraron una solución original para frenar la oscilación. Dentro del edificio, suspendido desde el piso 92 al piso 87, un péndulo o amortiguador oscila para contrarrestar el movimiento provocado por las fuerzas externas. La bola se mueve en dirección contraria porque está colgada de la estructura del edificio y reduce rápidamente el movimiento del edificio. Con 660 toneladas, este amortiguador de masa de acero es el más grande del mundo. Este elemento de seguridad, combinado con otros del edificio, hacen del Taipei 101 uno de los edificios más estables jamás construidos, pero también uno de los más pesados. ¿Podría el peso de este rascacielos haber provocado un corrimiento de fallas? El Taipei 101 está situado en lo alto de la cuenca de Taiwán, donde convergen las placas asiática y la placa filipina. Cuando la placa filipina se desplaza hacia el noroeste, puede provocar una potente sacudida que afecta a Taiwán. Esos movimientos sísmicos tan grandes pueden crear otras zonas de peligro potencial que esperan un detonante. La presión del Taipei 101 bajo tierra no va más allá de los 80 metros. Pero los terremotos de más intensidad se producen a más profundidad, a más de 16 kilómetros de la superficie. Que un único edificio provoque un terremoto es poco probable porque la masa de un edificio, incluso la del Empire State, que es enorme, no puede desencadenar un terremoto porque su masa es demasiado pequeña. Sin embargo, estructuras más grandes, como los diques y presas artificiales, pueden ser lo suficientemente grandes como para mover la tierra que tienen debajo. En 2008, 90.000 personas murieron o desaparecieron y 5 millones se quedaron sin hogar a causa de un terremoto de magnitud 7,9 que arrasó la provincia china de Sichuan. Es uno de los terremotos más mortíferos que han ocurrido en ese país. A tan solo unos kilómetros, en el río Minjin, la presa Sipingpu, de 156 metros de longitud, que retiene más de 900 millones de toneladas de agua, sufrió grietas en su estructura. La presa, construida en apariencia con sólido hormigón, está formada por una mezcla de rocas, cantos y arena, y recubierta con hormigón. Este diseño es más susceptible a las vibraciones. Cuando se produce un terremoto, las piedras vibran y rompen el caparazón de hormigón. Pero la presa aguantó. Si la presa hubiera reventado, las víctimas se hubieran contado por millones. Algunos científicos creen que la presa no solo fue una víctima más del terremoto, sino que contribuyó a desencadenarlo.
Los datos que analizamos mostraron que conforme aumentaba el nivel de agua en el embalse, aumentaba también la actividad sísmica bajo tierra. Así es como funciona. Cuando la presa se va llenando con millones de toneladas de agua, se ejerce una presión tremenda sobre el terreno de debajo, el equivalente en masa a 3000 Empire State juntos. Si la falla de debajo está en la dirección correcta, el peso puede a veces estabilizar la falla, presionándola y previniendo cualquier movimiento. Pero si la falla está en dirección contraria, toda la presión provocará el efecto contrario, haciendo que la falla se deslice. El peso del agua no es el único peligro de los embalses artificiales. Si el agua encuentra el camino y se mete en la falla, el resultado puede ser mortal. A medida que se van llenando los embalses artificiales, el peligro aumenta. Debido a la presión, el agua del fondo se filtra entre las grietas del terreno. Ese agua crea una presión adicional entre las rocas denominada presión de poro, que actúa rápidamente a cualquier escala. Esta caja de tierra seca reproduce las condiciones del suelo y voy a construir un embalse en esta tierra. Esto es un embalse y está perforado en el fondo para simular la superficie natural del fondo del embalse. Voy a llenarlo. Esta acción se denomina confinamiento. Al principio, la profundidad del agua es mayor, pero se va drenando relativamente rápido. Esto es porque la presión en el embalse es mayor porque hay más agua. El agua se filtra a través de la roca y reduce la fortaleza del terreno. Aunque en un principio se determine que el terreno es resistente, a medida que se filtra el agua lo va debilitando. En este pequeño experimento se ven los resultados rápidamente, en unos minutos. En la vida real, el periodo crítico abarcaría los primeros años tras el llenado del embalse. El terremoto mortal en la provincia china de Sichuan ocurrió tan solo unos años después del rápido llenado inicial del embalse de Sipingpu, un embalse que se asienta entre dos importantes fallas. En el Servicio Geológico de los Estados Unidos, en California, los científicos investigan la amenaza de los terremotos provocados por embalses. Si el agua se filtra a través de la red de grietas del terreno o a través de los poros de la roca y tienen acceso directo a la superficie de la falla, al aumentar el nivel de agua en el embalse, aumenta también la presión del poro en la falla, provocando que de repente la falla se desplace. ¡Bingo! David Lochner no puede observar directamente cómo afecta el agua a una falla que se encuentra a kilómetros de la corteza terrestre, así que la solución pasa por crear una falla en su laboratorio. Esto es una versión de laboratorio de una falla para estudiar cómo se comporta la falla. Puede sorprender, pero el proceso que experimenta esta falla artificial es muy similar al que se produce en las fallas grandes de la corteza terrestre. En esta muestra, por ejemplo, hemos taladrado un agujero por el que inyectaremos agua bajo la superficie de la falla y veremos de qué manera afecta la activación de los terremotos. Primeramente se introduce la falla de piedra arenisca en un cilindro. Un par de abrazaderas. A continuación se coloca el cilindro dentro de una cámara de presión diseñada para alcanzar presiones equivalentes a las que se producen a kilómetros de profundidad de la superficie terrestre. En el fondo de esta máquina hay un ariete hidráulico que empuja a un pistón que provoca el desplazamiento de la superficie de la falla. Ahora voy a bajar la tapa protectora. Todo esto está a una fuerte presión y hay que protegerse por si acaso algo va mal. Muy bien, ya está todo listo. Después de asegurarla, se va aumentando la presión de manera gradual. Primero sin agua para ver cómo se comporta la falla.
La falla aguanta con una presión equivalente a la que se ejercería a 3 kilómetros de la superficie terrestre. A continuación se añade agua a la falla. Todo cambia rápidamente. La línea roja indica un aumento de la presión del poro. Ahí está. Un terremoto provocado por un embalse. El agua es una sustancia que al presurizarla obviamente fluye. Y cuando penetra en la superficie de una falla, lubrica dicha falla y libera la presión que la mantiene unida. Las fallas bajo el embalse chino de Sipingpu tienen otra debilidad potencial: una malísima orientación. Toda esa agua se asienta sobre dos fallas que hay a 16 kilómetros de profundidad. Las fallas van en paralelo al embalse, lo que significa que tienen una mayor exposición al agua y a su peso. Si el embalse fuera perpendicular a las fallas, solo habría presión en una zona mucho más pequeña y puede que el terremoto originado no hubiera sido tan grande. En Estados Unidos, la presa Hoover, de 222 metros, situada en la frontera de Nevada con Arizona, es la presa de hormigón más grande del país. Dentro de la presa está el lago Mead, el lago artificial más grande de Norteamérica. Después de llenar el lago, unos años más tarde, se registró un aumento de la actividad sísmica. Desde que el lago alcanzó su altura máxima de casi 145 metros en 1939, la actividad sísmica ha ido fluctuando en relación con el nivel del agua. El embalse provocó cientos de terremotos en una zona donde nunca los había habido. Ninguno de esos terremotos fueron especialmente dañinos, y el mayor registrado solo alcanzó los 5 grados de magnitud. ¿Podría haber reventado la presa? No es probable, puesto que está diseñada para soportar temblores de magnitud 6,7. Sin embargo, los embalses pueden desencadenar un terremoto, y si presas grandes como la de Sipingpu puede originar semejante catástrofe, ¿qué podría provocar la planta hidroeléctrica más grande del planeta, la presa china de las Tres Gargantas? Cuando se termine, almacenará casi 19 trillones de litros de agua. Está situada cerca de 2 fallas geológicas activas y por encima de 15 millones de personas. Está construida para soportar terremotos de hasta 7 grados en la escala Richter. Algo positivo, ya que los científicos prevén seísmos de hasta 5,5 grados. Sin embargo, para la presa de las Tres Gargantas, el peligro de actividad sísmica puede que no solo venga de las profundidades, sino también de arriba, en forma de corrimiento de tierras. Cuando el embalse se llena, alcanza las laderas de la montaña, que no están acostumbradas a soportar demasiada agua. Y si las capas de rocas subterráneas van en paralelo al embalse, son más susceptibles de desplazarse a causa de la gravedad. Más aún si una de las capas está formada por arcilla, ya que la arcilla se vuelve resbaladiza al mojarse. Al liberar tanta tierra a la vez, se provoca una especie de maremoto contra la presa que a veces la desborda. Eso es lo que ocurrió en 1963 en la presa Vajont, en los Alpes italianos. 49.000 millones de litros de agua arrasaron 7 pueblos, mientras sus 2.000 habitantes dormían plácidamente. Barrió todo a su paso, dejando tan solo un inmenso rastro de barro. Pero las presas no son las únicas construcciones peligrosas fabricadas por el hombre. Más cerca de nuestros hogares, se ha demostrado que nuestras ciudades y sus afueras son igual de peligrosas. En marzo de 2009, Georgia vivía una sequía que duraba ya 2 años. Los embalses estaban bajo mínimos, las cosechas estaban secas y Atlanta sufría racionamiento de agua. Entonces, sin previo aviso, Atlanta se vio sacudida por su primer tornado registrado. Afectó al estadio Georgia Dome durante un partido de baloncesto de la Conferencia Sudeste. A
haciendo temblar las estructuras de dentro y provocando un agujero en el edificio. Un tornado de fuerza 2 en la escala EF con vientos de 200 km por hora arrasó el centro de la ciudad, afectando a la sede de la CNN antes de golpear con fuerza 4 un complejo de apartamentos. Cuando todo pasó, la gigantesca tormenta dejó a su paso una víctima mortal, 30 heridos y más de 250 millones de dólares en daños materiales, incluyendo el Centennial Olympic Park. Los científicos estaban perplejos. ¿Cómo pudo producirse una tormenta tan brutal y con tanta humedad durante una sequía de 2 años? La NASA estaba decidida a encontrar la respuesta. A más de 700 kilómetros de la Tierra, el satélite de la NASA, Aqua, estaba posicionado para reunir información importante sobre Atlanta justo antes de la tormenta. Sus instrumentos sensibles registraron la temperatura atmosférica desde el suelo hasta las alturas de los rascacielos más elevados. También midieron la humedad del suelo y del aire. Pistas esenciales para descifrar las condiciones que desencadenaron la tremenda tormenta. Un equipo de climatólogos de la Universidad Purdue y de la Universidad de Georgia ayudó a interpretar los datos. Esta es una animación que creamos del tornado ocurrido en Atlanta, donde podemos ver cómo las condiciones de los diferentes paisajes y las diferentes superficies pudieron provocar una interacción en cuanto a la creación e intensificación de una tormenta. A 96 kilómetros de Atlanta, el modelo representa unas condiciones de sequía extrema en una zona rural. Las flechas rojas representan el calor subiendo rápidamente desde el suelo. Sin embargo, más cerca de la ciudad, los datos del satélite muestran una zona más fría y más húmeda, en la que llovió un par de días antes del tornado. Las flechas verdes representan la humedad ascendiendo, lo que se conoce como convección. Si paramos la animación, se observa que tenemos una zona seca rodeada por una zona húmeda. Y eso es lo que crea un microfrente. Cuando estas dos masas de aire se juntan, pueden dar lugar a la convección. Y la convección puede provocar la formación de una tormenta eléctrica y la humedad viaja desde la superficie hasta el conjunto de nubes. Y puesto que el calor y la humedad alimentan el frente de nubes a lo largo de decenas de kilómetros, se va formando la tormenta. Al caer la noche, la violenta tormenta se aproxima a la ciudad de Atlanta. Aquí, la tormenta se topa con una tercera zona de clima diferente, lo que se conoce como el efecto isla de calor urbano. La isla de calor urbano es un fenómeno meteorológico en el que la zona más urbana, por la naturaleza de los materiales que la forman, absorbe más radiación solar y está mucho más caliente que las zonas adyacentes. Hay calzadas de color negro, hay edificios cuyo elemento principal es el hormigón y hay también metales. Todos estos materiales absorben más el calor y se calientan más que los elementos naturales de fuera de las ciudades. Las ciudades crean su propio tiempo atmosférico. Puesto que la mayor parte de su superficie está cubierta con materiales impermeables, las ciudades no solo son más calientes, sino que son también más secas. La temperatura de las superficies más altas, con menos plantas y menos tierra, absorben menos agua. Eso significa que los centros urbanos crean sus propias zonas de convergencia, donde las nubes se encuentran con temperaturas más elevadas y una zona más seca. A menudo, ese aire caliente y seco actúa como un muro, disolviendo la tormenta al llegar a la ciudad. Pero no siempre. Esta tormenta en particular no descargó antes. Y se fue haciendo cada vez más violenta. Y cuando llegó al punto de convergencia y se encontró con el calor que emanaba de la superficie, creó un sistema que provocó un tornado en toda la región. Pero, ¿por qué el efecto isla de calor urbano intensificó la tormenta, convirtiéndola en un tornado en vez de disolverla como es lo habitual? Para responder a esto, en primer lugar, los científicos necesitaron entender mejor la formación de tornados. Pero no es fácil desvelar sus secretos. Los que intentan observarlos de cerca a veces lo pagan con sus vidas. En el Instituto Tecnológico de Texas, los investigadores han encontrado una solución única para estudiar los tornados de cerca. Lo recrean con ventiladores gigantes que absorben 4.500 metros cúbicos de aire por minuto. Y desde abajo observan el momento en que el tornado toma forma.
Este es el Vortex, nuestro simulador de tornados. La estructura mide unos 7 metros de altura y tiene unos 10 metros de diámetro. Tenemos 8 ventiladores en la parte superior. La velocidad es de 20 metros por segundo, unos 65 kilómetros por hora. El simulador de tornados proporciona una representación de la estructura del tornado cerca de la superficie, que es lo que realmente nos interesa, porque es donde más impacta con los edificios. Los sensores de presión dentro de las maquetas de edificios a escala registran cómo el viento cambia a través de las estructuras. El Vortex simula 1/3 de la velocidad de un tornado de fuerza 2 en la escala F, como el que ocurrió en Atlanta. Esta máquina gigante ayuda a los científicos a estudiar los tornados de cerca, pero no puede simular las condiciones de iniciación de un tornado a partir de una tormenta eléctrica. Hay muchas teorías sobre qué provoca la formación de un tornado. Una de las que estamos probando es si los cambios de temperatura pueden contribuir a que el tornado gire. Todos hemos experimentado este principio cuando, por ejemplo, estamos calentitos en casa y abrimos la ventana. El aire frío entra rápidamente, ¿verdad? El problema es que no tenemos muy claro por qué una tormenta desencadena o no un tornado. En Atlanta, un factor importante pudo ser la clave para convertir una violenta tormenta en un tornado: el ocaso. El efecto de isla de calor urbano es más potente al comienzo de la noche. Eso es porque cuando se pone el sol, las ciudades irradian el calor que han absorbido durante el día. El calor urbano al atardecer sube más rápido que en las zonas rurales de alrededor, que están más frías. Las ciudades por la noche son un estimulador de tormentas, ya que empujan rápidamente el aire caliente hacia arriba, creando la tormenta perfecta. Con la proliferación de las ciudades y el aumento de las superficies impermeables, se calcula que entre el año 2005 y 2030 en todo el mundo se habrá construido tanto terreno urbano como la superficie total del estado de California. Por eso, el tiempo atmosférico adverso provocado por el entorno urbano también aumentará. Sin embargo, ni las ciudades ni las presas son los culpables más habituales de los peligros geofísicos provocados por el hombre. Esa distinción pertenece a las minas. Y están por todas partes. La minería es un negocio peligroso y a veces mortal. Los riesgos no son solo para los mineros. A veces pueden ser también mortales para la comunidad que vive encima de las minas. Newcastle, en Australia, es una ciudad construida sobre una mina de carbón donde llevan más de un siglo removiendo las entrañas de la tierra. Es la primera ciudad del mundo exportadora de carbón. En 1989, 2 días después de Navidad, esta ciudad de la costa sudeste sufrió el peor desastre natural en la historia de Australia. Un terremoto de 5,6 grados mató a 13 personas y dejó a su paso 160 heridos y daños materiales por valor de 4.000 millones de dólares. Algunos científicos creen que ese desastre no fue completamente natural. Según ellos, parece probable que las minas artificiales debajo de Newcastle provocaran el terremoto. Cada vez que hacemos una excavación bajo tierra, estamos alterando el sistema natural. Las condiciones subterráneas naturales, las condiciones de tensión, se ven perturbadas al realizar una excavación bajo tierra. Y esa tensión tiene que redistribuirse para volver al equilibrio. La tensión preexistente, bien sea en los lados o en el techo, se modifica. El Dr. Close calcula que el 50% de todos los terremotos que se creen provocados por el hombre están inducidos por las minas. Si se hacen excavaciones mineras continuamente en una zona durante más de 200 años, las tensiones se multiplican. A lo largo del tiempo, los mineros excavan una complicada red de portales y túneles para extraer los minerales, sacando cada vez más y más material. Aunque las herramientas varían de una mina a otra, el proceso es muy similar en todas. Primero, los mineros necesitan hacer portales de acceso. En la mina Edgar de Colorado se empieza el trabajo con un enorme martillo hidráulico. Funciona con agua y el minero taladra una serie de agujeros en la pared donde se colocarán cargas explosivas.
El agua también ayuda a lubricar la broca de acero que golpea la roca. El taladro puede hacer un agujero de 3,6 metros en roca sólida en cuestión de minutos. Estos agujeros alojarán los explosivos. Con la explosión haremos volar los lados formando un arco. Todo este pasillo lo hemos hecho con ese taladro. La forma más rápida de quitar tanta piedra es hacerla volar. Los especialistas entran en acción para terminar el trabajo. ¿Estás listo? Sí. Primero limpian el polvo y el agua que el taladro ha dejado en los agujeros. A continuación introducen las cargas en los agujeros con cables conductores que van hasta un detonador que hará explotar la carga una vez esté colocada. Cada agujero tiene una carga específica programada para explotar en una secuencia específica. Se volarán 9 kilos de explosivos. Bien, dale. Para. Una vez que conectan todos los cables con la mecha, se prende fuego. Bien, hay una buena mecha. Todos a cubierto. Los mineros disponen de 5 minutos para avisar al resto. Todos a cubierto. Todos a cubierto. Y salir de allí antes de que la roca salga volando en el túnel. Cuando el polvo se ha posado, la cuadrilla de limpieza entra para quitar la roca y los escombros. A lo largo de los años, los mineros construyen kilómetros de túneles quitando millones de toneladas de tierra. Y en muchos casos, hay algo que intenta llenar ese espacio: el agua. Ahora mismo nos encontramos en una zona donde vemos una entrada mayor de agua en el túnel. Para que puedan seguir con la explotación minera, es necesario sacar toda esta agua de la red de túneles y bombearla fuera. Dependiendo de la edad de la mina y de su localización, la infiltración de agua puede ser mayor o menor. Proviene no solo de los acuíferos subterráneos, sino de las máquinas que utilizan gran cantidad de agua para romper la roca. En las minas de Newcastle, la extracción de agua superó la extracción de minerales, y eso es lo que algunos científicos creen que puede provocar un terremoto. Los datos muestran que, por ejemplo, en la mina de Newcastle, la masa de agua que se ha sacado es 4 veces superior a la cantidad de carbón extraída en 200 años. Sacar tal cantidad de masa puede cambiar significativamente el campo de tensión de toda la mina. La mina de carbón de Newcastle está situada encima de una falla que está a 10 kilómetros por debajo de los túneles. La masa de roca por encima de la falla impide que se mueva. Pero si se sacan minerales y agua, se libera presión sobre la falla. Y la falla podría moverse, enviando ondas expansivas a través de la corteza terrestre hasta la superficie de las minas. Y eso es lo que pasó en Newcastle, y la ciudad no estaba preparada para ello. La tensión cambia. Y si hay fallas grandes debajo o en las proximidades, puede provocar que las fallas se muevan y pueden desencadenar terremotos. Para provocar un terremoto más grande, tendría que verse afectada una zona mayor de la falla. Y cuanto más grande sea esa zona, mayor será el terremoto. Nuestra búsqueda de energía subterránea puede tener otros efectos devastadores, algunos de los cuales siguen sucediendo, como el volcán de lodo de Indonesia, que está actualmente activo. El 29 de mayo de 2006, un volcán de lodo en Indonesia comenzó a escupir 98 millones de litros de lodo hirviendo al día. Eso es el equivalente a 20.000 camiones cisterna arrojando lodo hirviendo. Es el volcán de lodo más grande del planeta con diferencia. Los científicos calculan que puede seguir en erupción durante los próximos 50 años.
Apodado Lucy por los residentes de la zona, el volcán de lodo se ha extendido ya por 8 kilómetros cuadrados, arrasando 13 pueblos, desplazando más de 60.000 personas y cobrándose 14 vidas. Y el peligro sigue creciendo. Al expulsar lodo subterráneo, la superficie se hunde unos 2 centímetros al día, o 24 centímetros al año, creando un enorme cráter volcánico denominado caldera de 22 kilómetros cuadrados, que va engullendo edificios, postes de luz y carreteras. Los volcanes de lodo están sobre todo en regiones sísmicamente activas, aunque a menor escala que en Indonesia, como los volcanes encontrados en la falla de San Andrés, en California, cerca del lago Salton. El tipo de volcán de lodo que encontramos aquí es de hecho uno de los más típicos. El de Indonesia escupe 1 millón de veces más lodo que este. Mira este, multiplícalo por 1 millón y así es el de Indonesia. El volcán de lodo de Indonesia tiene una magnitud sin precedentes. Allí, justo debajo del volcán en erupción, hay una falla que no difiere mucho de la de San Andrés en cuanto a cómo se mueve. Como en San Andrés, la falla cercana a Lucy es una falla de desgarre. Todas las fallas de desgarre o transcurrentes se mueven igual. Los dos bloques se mueven horizontalmente. Utilizamos un trozo de cinta que mantiene las fallas juntas hasta que la tensión aumenta. Con el tiempo, la presión aumenta como un muelle en espiral. Hasta que al final salta. Ya está. Enviando ondas expansivas devastadoras a la superficie en varios kilómetros a la redonda. En Indonesia, la falla de desgarre a 300 kilómetros de Lucy saltó solo 2 días antes de que Lucy entrara en erupción. Provocó un terremoto de 6,7 grados que se cobró más de 5.000 vidas y dejó a 1,5 millones de personas sin hogar. Algunos creen que esa enorme liberación de fuerza pudo haber provocado la erupción de Lucy. Otros opinan, sin embargo, que el culpable pudo ser un pozo de gas que estaba siendo perforado cerca de allí. Puesto que se sabe que los volcanes de lodo erupcionan después de terremotos de gran magnitud, los científicos consideraron que el efecto de la onda expansiva del terremoto de 6,7 grados fue posiblemente el único culpable. Entre los defensores de esta teoría se encuentra Lapindo Brantas, la compañía indonesia de prospección de gas. Como prueba, la empresa se ciñó a un artículo científico que describe la influencia sísmica en las erupciones de lodo, escrito por el geofísico Michael Manga, pero Manga es incluso escéptico ante la defensa esgrimida por la empresa. La empresa de gas dijo que el artículo que yo escribí prueba que el volcán de lodo se activó con el terremoto, pero yo no estaba de acuerdo con sus conclusiones. Entonces intenté averiguar si un terremoto pudo haber provocado la erupción del volcán de lodo. Su primer experimento, ¿se hizo el lodo de Lucy menos espeso al someterlo a los temblores, haciendo más probable su erupción? Este instrumento, denominado reómetro, reproduce las vibraciones sísmicas para poner a prueba el lodo. El reómetro se suele utilizar en la industria alimentaria para prensar la mantequilla de cacahuetes y el ketchup y medir en qué punto pierden espesor. Funciona de la misma manera con el lodo de Lucy. El reómetro somete al lodo a fuertes vibraciones para ver si se hace menos espeso. Sin embargo, el lodo mantiene su espesor. Eso significa que el terremoto de Indonesia posiblemente tuvo poca o ninguna influencia en la erupción de lodo del volcán. Oeste, 1.15.34.708. Oeste, 1.15.34.708. Llevamos a cabo diferentes pruebas para comprobar si el terremoto pudo provocar la erupción, pero todas las pruebas fueron negativas. Creo que la prueba más convincente es que antes hubo muchos otros terremotos, más fuertes y más cercanos, y ninguno de ellos provocaron la erupción del volcán. Ahora la atención se ha puesto en la empresa de prospección de gas que había estado perforando un pozo cerca de Lucy cuando entró en erupción. ¿Pudo esa perforación ser la causante de la mayor erupción de lodo jamás ocurrida en el planeta?
El 9 de marzo de 2006, casi 3 meses antes de que el volcán Lucy comenzara a escupir lodo, la empresa de gas, la Pinto Brantas, empezó a hacer pruebas de perforación a tan solo 100 metros del lugar de la erupción. Los informes geológicos indicaron que una formación de 25 millones de años que se encontraba a 3 kilómetros de la población de Sidoarjo era rica en gas natural. Cuanto más profundo es el pozo, mayor es la presión. Los operarios de la perforación deben controlar la presión en cada momento, y lo hacen en parte utilizando varios tubos de medición de profundidad. Se perfora por partes, añadiendo cubiertas de acero y cemento a lo largo del pozo. Esto mantiene la presión dentro del agujero perforado y evita la contaminación externa. Se pone una tubería cubriendo el pozo, lo que permite controlar lo que pasa dentro del pozo y se evita así que se rompa la roca y que entren en el pozo los fluidos que emanan de la roca. Pero cuando los operarios indonesios perforaron el pozo a una profundidad de 1,6 kilómetros, no lo sellaron con la cubierta de acero. La presión fluctuó y empezaron a emanar fluidos hirviendo. Aterrados, intentaron sacar el taladro, pero no pudieron. Al final abandonaron la torre de perforación. Si no se recubre el pozo, se corre el peligro de romper una fracción mayor de terreno subterráneo. Intentamos calcular la presión dentro del pozo antes de que decidieran sacar el taladro y averiguamos que la presión dentro del pozo era lo suficientemente grande como para romper la roca de alrededor. Una capa espesa de 800 metros de lodo hirviendo que llevaba calentándose durante milenios a más de 1 kilómetro de la superficie había encontrado un camino para salir a borbotones. Una vez que empieza a fluir, ya no hay manera de detenerlo. Pero aún quedaba una incógnita sin resolver. ¿Por qué salió tanto lodo tan rápidamente? Según Michael Manga y Max Rudolph, la respuesta no está en el lodo, sino en sus burbujas. ¿Estás listo para la prueba? Sí. La presión de las burbujas es clave en cualquier erupción. Allá vamos. ¿Preparado? El equipo utiliza un sencillo embudo conectado a un barómetro para capturar y medir la presión de la burbuja. Muy bien. ¿Cómo va? 9 metros por minuto. El lodo caliente bajo presión atrapa gases disueltos. Pero cuando se libera esa presión, el gas forma burbujas que salen a la superficie. Bien, ya estamos por encima de 10. Llevando consigo el lodo de alrededor. Genial. Listo. Sí, todo listo. Es el mismo principio que vemos cada día cuando abrimos un refresco con gas. Al abrir una lata de refresco de cualquier bebida carbonatada, se libera la presión y se forman pequeñas burbujas. Todas esas burbujas pueden provocar una pequeña erupción en la lata. Los volcanes y los volcanes de lodo son muy similares. Al abrirlos, al crear una grieta o fractura, quizás perforando un pozo, se empiezan a formar burbujas que inician la erupción que después de eso continúa de manera automática. La temperatura de las burbujas también es decisiva para determinar el origen del lodo. 55,5 grados Celsius. Más de 55 grados. A mayor temperatura, más profundidad tendrá la fuente. Sigue subiendo. 58,7, 59, 60, 61, 62... Temperaturas diferentes indican que el lodo proviene de diferentes fuentes. Si profundizamos 1 kilómetro, la temperatura es de 500 grados Celsius, mucho más caliente que en la superficie. Las burbujas más pequeñas llevan más petróleo que gas y están más frías que las burbujas más grandes. Nos interesa entender cómo las burbujas pequeñas emergen para formar burbujas más grandes y con qué rapidez se forman esas burbujas mayores. En el laboratorio fabricamos líquidos que se asemejan al lodo. De esta manera podemos controlar mejor sus propiedades para averiguar de qué manera se forman las burbujas, cómo emergen y cómo erupcionan. La perforación del pozo de gas liberó la presión del lodo, provocando que el gas contenido en millones de burbujas emergiera llevando consigo toneladas de lodo. Inducidos por el hombre o provocados de manera natural, los peligros de la naturaleza están siempre presentes. Si no tenemos cuidado en las perforaciones de gas, en la construcción de embalses, en la expansión de las ciudades o en la extracción de minerales, acabaremos sufriendo las consecuencias mortales de los desastres provocados por el hombre.